Saludos, qué bueno que podemos comenzar a discutir el segundo capítulo de nuestro libro Ciencias Sociales. En este segundo capítulo vamos a estar enfocados en lo que es el método científico, cuáles son sus características, su origen, qué técnicas son propias de la investigación social aplicada y vamos a ser muy rigurosos y también vamos a criticar los errores que con frecuencia cometemos los científicos sociales, sociólogos, psicólogos, científicos políticos, economistas, antropólogos, cuando estudiamos la conducta humana por cada una de nuestras disciplinas. Una de las discusiones que tenemos que tener es cómo es el método científico. Y como hemos observado, el método científico debe ser objetivo. Los prejuicios, los estereotipos, las creencias religiosas, las preferencias políticas o sexuales de los investigadores no deben sesgar las observaciones empíricas que nosotros hagamos de la conducta humana. Así que primero somos objetivos y evitamos que nuestros valores, que nuestras creencias contaminen el grupo social que estamos estudiando, el movimiento social, la crisis económica que estemos estudiando y buscamos datos que podamos recoger por medio de unos instrumentos, una encuesta con su cuestionario, una historia de vida con una entrevista bien diseñada, asegurándonos de que no haya sesgos en las preguntas que formulamos para los seres humanos que estamos investigando. Y por último, el método científico debe ser verificable. Cualquier otro científico social que sea objetivo y que esté examinando la misma población, el mismo fenómeno económico, político, histórico que estamos estudiando, puede validar nuestros hallazgos, igual que ocurre en las ciencias naturales. Como ustedes pudieron ver en esta primera parte del segundo capítulo, el método científico evoluciona del pensamiento social, ese pensamiento social que no solamente podemos limitarlo a la filosofía del mundo heleno, de los griegos, Platón, Solón, Sócrates, sino que también estuvo influenciado por el pensamiento judío y cristiano, que también fue parte de esa evolución del pensamiento y la filosofía social griega. Dicho sea de paso, hay muchos versículos y pensamientos que se le atribuyen a Jesús de Nazaret como a Sócrates. Entre ellos, la verdad los hará libres. Y ese verso que es tan importante, sin duda alguna, es un gran fundamento para los científicos sociales, porque nosotros lo que queremos descubrir es la verdad. ¿Qué emociones, qué circunstancias motivaron a un ser humano a suicidarse, a migrar de un país a otro, a estudiar determinada profesión, a casarse, divorciarse, tener o no tener hijos, cómo vota, qué tipo de trabajo desempeña, cómo utiliza sus ingresos? Así que nosotros lo que queremos descubrir no es aquello deontológico, lo que debería ser, lo que aspiramos a que ocurra, sino cuál es la realidad. Queremos descubrir unos patrones que nos ayuden a entender los problemas sociales. De aquí la importancia de ser objetivos. Y si fuéramos a pensar en un ejemplo análogo, es como cuando llegamos a la mesa del laboratorio de física, de química, y vamos a examinar un espécimen y tenemos que conectarnos este cable de estática, también lo que tenemos que hacer en cómputos, para que
la electricidad de nuestro cuerpo dañe esa muestra. De tal forma que protegemos el material que estamos examinando para poder llegar a unas conclusiones que sean válidas. Así que aislarnos, ¿verdad?, de nuestros prejuicios es sumamente importante. Ahora, dejando esto claro, sabemos que la autora nos habla de lo que es la epistemología del saber. ¿Cuál es el origen del saber? Del saber, el conocimiento. ¿Cómo hemos aprendido sobre la naturaleza? ¿Qué hemos aprendido de nuestra propia conducta? ¿Qué sabemos sobre nuestra sociedad, su organización política, económica, su cultura? Y la epistemología, podemos decir, la podemos observar en aquellas creencias que las personas tienen por fe, simple y llanamente porque creen, digamos, que el origen de la humanidad fue producto de la creación de un ser superior, no humano, que creó un paraíso en nuestro planeta. Al ver al hombre solo, le regaló compañía y ese ser humano se contaminó porque probó la fruta del conocimiento, la fruta prohibida, y de ahí ese pecado se le hereda a toda su descendencia y es separado el ser humano del Dios creador. En el caso de los taínos, hemos dicho que tenían una mitología que iba de la mano con la naturaleza. El pajarito viajaní penetró el hueco de la ceiba, de ahí salieron el hombre y la mujer en armonía, siendo iguales, en armonía con la naturaleza, en respeto al árbol, en respeto al río, a la montaña. Y eso va a reflejar las formas de organización social, política de cada una de las sociedades, cuáles son sus creencias, cuál es su cosmogonía. Otra forma de saber, vamos a notar que es la metafísica, cuando los seres humanos comenzamos a diferenciar las observaciones que podemos hacer de la naturaleza. Los huracanes vienen todos los años, desde el mes de julio hasta el mes de octubre. La mejor época para pescar carrucho es durante el invierno del norte, ¿no? Esas observaciones que son físicas sobre naturaleza las separamos de las creencias que podrían hacernos pensar que un huracán es un castigo de Dios. Y nos dedicamos a conocer lo que podemos observar independientemente de lo que podamos creer. Finalmente va a estar la ciencia, como Comte la llamaba, la sociología, que es la que nos va a permitir comprender nuestra conducta, comprender la organización política, económica, religiosa de las sociedades, para poder detectar unos problemas que podemos resolver por medio de unos planes, de unas políticas públicas, de unas contribuciones económicas que podamos hacer. Las etapas del método científico, que en otras disciplinas pueden tener hasta 15 pasos, su profesor Michael González, la ha resumido en estas 7 etapas o en estos 7 pasos. Lo primero que hacemos es definir el problema. ¿Cuál es la conducta que yo quiero estudiar? Digamos que yo quiero estudiar cuál es el impacto económico de los cazadores de aves migratorias del norte en la temporada de caza, que va desde principios de noviembre hasta principios de febrero todos los años. Aves que vienen migrando del norte de Canadá, del norte de Estados Unidos de América, y que tienden a
a pasar esta temporada en el Caribe, digamos, en un lugar muy específico, que es la Reserva de Pesca y Vida Silvestre de Boquerón. Y ya yo sé que los seres humanos que yo quiero estudiar son aquellos que participen de esta temporada de caza, de este tipo de aves, y de esa forma defino de una manera bien concreta cuál es el objeto, el problema, el fenómeno que quiero estudiar. Cuando decimos problema, no piense en algo negativo, piense en un ejercicio matemático. De tal forma que no estoy estudiando la cacería de cabros en La Mona o la cacería de palomas, que es en otra época. Concluyo diciéndoles sobre este primer paso que definir el problema de una manera concreta es quizás la parte más importante para poder ser objetivos, para poder levantar nuestros datos de manera empírica, observable, y para que cualquier otro científico social pueda replicar nuestra investigación y validar nuestros hallazgos. El segundo paso es el de conceptualizar un marco teórico mediante la literatura que vamos revisando. Por ejemplo, vamos en detalle más adelante a estudiar que hay un marco teórico funcionalista estructuralista que parte de la premisa de que la sociedad está compuesta por diferentes partes, como lo es el cuerpo humano, que cada parte cumple con una función, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, y que cuando una de esas partes falla, se autorregula para sanar y preservar el cuerpo. Este tipo de teoría funcionalista parte del positivismo que la autora Berenice Tapia nos presenta en este segundo capítulo, que entiende las sociedades evolucionan a través del tiempo, van acumulando conocimiento, van cambiando su forma de pensar, de organizarse, por lo tanto van a cambiar los resultados de su comportamiento y son predecibles. Hay otro tipo de paradigma teórico, como el paradigma del conflicto, que establece que no hay tal armonía entre las partes de la sociedad, sino que hay dos grandes estructuras, una económica que desconocemos, que no la vemos a simple vista, otra política y cultural, que es la que vemos, que es en la que vivimos, y que en la economía, en lo material, es que se define nuestro comportamiento, nuestras ideas, qué lugar ocupamos en la sociedad, mientras que en lo político solamente podemos observar la superficie, digamos, los símbolos de un país, su bandera, la religión, los medios de comunicación. Y para este paradigma del conflicto es bien importante descubrir, por ejemplo, quién es el dueño de la propiedad privada, de la tierra, cuáles son las diferentes formas de alimentarnos. Es un intercambio recíproco donde todos los miembros de una tribu, de un clan se alimentan, aunque estén enfermos, aunque sean ancianos, aunque sean recién nacidos. O es un intercambio donde hay una ganancia, donde unas personas acumulan riqueza producto de ese intercambio y hay unas castas sociales como en el feudalismo o hay unas clases sociales como en el capitalismo. Así que es importante estar claro cómo vamos a encauzar nuestra investigación desde una perspectiva teórica. El tercer paso, ustedes lo conocen muy bien, que es la formulación de una hipótesis, y una hipótesis no es otra cosa que una explicación tentativa de un problema o de un fenómeno. Recuerden que estoy diciendo una explicación tentativa. No cometamos el error de pensar que mi trabajo científico social, mi investigación, tiene que validar, tiene que corroborar mi hipótesis. Típicamente, lo que hacemos es que formulamos una posible explicación
donde una variable independiente, los ingresos de una persona, la educación de una persona, su estado civil, afecta su conducta, la variable dependiente. Cómo va a votar, si esa persona va a ocupar determinada posición de prestigio y poder en la sociedad. Y otro tipo de estudios no requiere, ¿verdad?, que formulemos hipótesis donde observemos cómo variables independientes afectan la variable de la conducta independiente, sino que son puramente descriptivos. Así que hago esa aclaración bien importante, que usted no siempre tiene que comprobar la hipótesis, porque aunque no la compruebe, está haciendo descubrimientos, ¿verdad?, de las conductas que usted observó. Por otra parte, hay que determinar en este cuarto paso cuál es la metodología más apropiada para la investigación. Y una vez terminemos con exponer las partes del método científico, vamos a examinar diferentes técnicas de investigación de una manera bien sencilla. Bien, hay métodos de investigación que son muy comunes y que compartimos con la psicología, con la ciencia política, incluso en administración de empresas y mercadeo. Se utilizan, digamos, las encuestas con cuestionarios cerrados. Hay que establecer cuál es mi población. Mi población son los 3 millones de habitantes de Puerto Rico, o mi población son solamente los electores hábiles, aquellas personas de mayores que van a ser mayores de 18 años de edad en las próximas elecciones. Mi población es solamente los estudiantes universitarios del recinto universitario de Mayagüez o de cualquier universidad privada. De acuerdo a cuál es la población y cuál es el objetivo del estudio, si es experimental o si es descriptivo, es el método que yo voy a utilizar. En el caso de los cazadores, que es un ejemplo muy sencillo de una investigación que yo realicé para Recursos Naturales y Fish and Wildlife Service en el 2010-2011, sabemos, examinando la literatura del comportamiento de los cazadores en años pasados, que participan entre unos 50 y 150 cazadores todos los años. Así que yo podría decir que mi universo de cazadores de la temporada de patos migrantes del norte al refugio de pesca y vida silvestre de Boquerón son entre 50 y 150. ¿Puedo hacer yo una encuesta con un cuestionario cerrado? Sí. No va a requerir de una gran inversión económica para estas agencias que les interesa estudiar esta conducta. Voy a tener recursos disponibles en la universidad para confeccionar el cuestionario, distribuirlo, emplear estudiantes como asistentes de investigación, y es viable. Ahora, en el caso de, digamos, pronosticar cuál va a ser la preferencia electoral ganadora de una elección general en Puerto Rico, voy a necesitar utilizar una muestra. Y una muestra requiere de ser aleatoria, que todos esos miembros del universo tengan la misma oportunidad de ser electos y participar en el estudio, y probablemente tenga que utilizar medios indirectos, por ejemplo, una encuesta vía telefónica, una encuesta con un muestreo que llegue a los teléfonos celulares de los electores hábiles, y eso va a tener un costo mayor y va a requerir de mayor rigurosidad para poder confirmar y probar que todos los miembros de ese universo tuvieron la misma oportunidad. Vamos a ver adelante lo que son las observaciones partícipes, etnografía. Así que depende del tema y la población, es la técnica de investigación que usted va a utilizar. Una vez tengamos ese instrumento diseñado, esa encuesta, cuestionario o esa guía de preguntas de una entrevista, o esa guía de preguntas para un grupo focal, o un protocolo de observaciones para la observación partícipe, para una etnografía, vamos al campo
donde vamos a encontrar la población que queremos investigar y la administramos. Puede ser el investigador directamente o los asistentes del investigador que han sido debidamente entrenados. Importante que antes de usted administrar un cuestionario, hacer una entrevista, observar la conducta de, digamos, estos cazadores, usted sea explícito y plantee, ¿verdad?, quién es usted, Universidad de Puerto Rico, Centro de Investigación. Voy a estar haciendo esta investigación sobre el impacto de la cacería en el refugio y saber si esas personas están dispuestos de forma voluntaria a ser observados o no. Porque aquellas personas que no estén dispuestas, usted no debe ni tomar nota, ni hacer grabaciones, ni fotos, ni documentar esa conducta de ninguna forma en contra de su voluntad. Eso es lo que llamamos el consentimiento, ¿verdad?, de los sujetos que estamos estudiando. Una vez recopilados esos datos, en el caso de una encuesta, pues podemos utilizar programas estadísticos como SPSS para ver cómo se correlacionan las variables, los ingresos de los cazadores, su nivel de educación, con la cantidad de años que llevan cazando, preguntas que van a ver en esta presentación, como cómo aprendió a cazar a través de su familia, a través de un club de cazadores, a través de las redes, ¿verdad? Cuánto usted gasta cada vez que viene a una temporada de caza, viene solo, viene con un ayudante, que ellos lo llaman un perro. Y así, ¿verdad? Usted va a recopilar esos datos y va a hacer un análisis estadístico. Eso en el caso de las investigaciones que tienen un carácter cuantitativo, ¿verdad? Que cuantificamos la conducta, los patrones de conducta de los seres humanos. En el caso de una entrevista, hacemos preguntas abiertas, las personas se expresan en sus propias palabras directamente y después nos toca a nosotros cualitativamente interpretar esas respuestas. También les ofreceré algunos ejemplos en el caso de la historia de vida que le hice a los prisioneros políticos de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y los macheteros, que también pueden leer en mi libro. En la página tienen un vínculo donde pueden ir a mi libro Nacionalismo Revolucionario y ver los resultados de esas entrevistas. Una vez recopilados esos datos, analizamos, interpretamos y publicamos los resultados. Y cualquier persona, ¿verdad?, que tenga acceso a la revista, al libro, a la nota periodística que se publique sobre los hallazgos de nuestra investigación, puede ver los resultados, puede refutarlos. Obviamente tendría que hacer el mismo ejercicio que el investigador, seleccionar una muestra si eso es necesario de la población o regresar a esa temporada de caza, utilizar el mismo tipo de instrumento, de técnica para recopilar los datos y ahí se pueden comparar los hallazgos y validarlos. Con esto termino la primera parte de discusión de este segundo capítulo sobre investigación social. Cualquier duda o pregunta, por favor, vayan a su página, miren los diferentes ejemplos que tienen allí. Tienen ejemplos de lo que es una historia de vida, la guía de preguntas es una historia de vida, tienen ejemplos de lo que es un grupo focal de los cazadores. Van a ver el cuestionario que utilizamos para examinar a los cazadores y también los informes técnicos de estas investigaciones. Muchas gracias.